Eh, el procedimiento de este día va a ser el siguiente, o los pasos, los momentos más bien del encuentro van a ser los siguientes. En primer lugar, en el documento que se les compartió inicialmente con las indicaciones de los objetivos, de las actividades del club de lectura, estaba pues indicado que además de este ejercicio, de este encuentro, de diálogo en torno a una lectura, en torno a nuestros apuntes, pues iba a haber una persona encargada de hacer los protocolos, ¿sí? Un protocolo es muy importante porque si bien queda un video, pues en el protocolo también se registran las discusiones, las ideas que hubiesen tenido como más importancia en el diálogo, en la discusión. Todo esto de cara a la elaboración de un working paper, que es, digamos, que un documento de trabajo, y que por el sello editorial UNAD se puede gestionar su publicación y los autores y coautores del mismo. Eso se cuenta dentro de un producto de investigación según la tipología de Colciencias, ¿sí? Entonces, quienes quieran, digamos que participar en ese working paper, pues obviamente tendrán que hacerlo en términos de intervención, en términos de argumentación. Edwin por ahora nos estará colaborando con el protocolo. Si él en algún momento, digamos que dice, no, estoy cansado, para la próxima sesión alguien que lo haga, cualquiera de ustedes se puede postular también. Y pues obviamente apenas tengamos todos los protocolos, todos los apuntes, tendremos una sesión aparte para redactar la versión definitiva del working paper y postularlo para publicación. Dicho esto, entonces, la primera parte mm, será la lectura por parte del compañero Edwin de los protocolos. Luego empezaremos en el tema propiamente dicho. Él quiere compartir unos apuntes. mm, me parece buena la iniciativa también. Será un pretexto a partir del cual nosotros empezaremos a dialogar en torno a esa última parte del diálogo. Quisiera que fuesen preparando respuestas o intervenciones en torno a, a las impresiones que les hubiese suscitado el diálogo, si era la primera vez que lo leían, si no, entonces cuántas veces habían leído este diálogo, cuáles son las conclusiones provisionales que les puede suscitar esta lectura. Recuerden que el diálogo del Fedón de Platón, las disputaciones tusculanas de Cicerón y unos parágrafos del Ser y Tiempo de Heidegger tienen una unidad temática. Entonces, eh, haremos como esa revisión. Y por último, pues estará entonces ya eh, las, las, los apuntes que les quiero compartir respecto a esa última parte del diálogo. Voy a compartir la pantalla para compartir el protocolo 1. Recuerden, por favor, digamos que como regla básica, hasta tanto no haya una participación, un diálogo diverso, entonces mantener los micrófonos apagados. Adelante, Edwin. Tienes la palabra. Bien, buen día para todos. Este es nuestro protocolo, tiene el mismo encabezado que tiene el proyecto como tal de las lecturas. Este fue el del sábado 20 de febrero del 2021. Secretario, quien les habla, Edwin Tamayo Peña. Moderador, el doctor
Einar Iván Monroy Gutiérrez. El tema, primero que tratamos fue la actitud del filósofo ante la muerte, la lectura de Platón, del Fédon del 57A al 69E, y el desarrollo de este protocolo. La sesión se desarrolló en 3 momentos. Primero, la explicación de qué es un espacio de lectura filosófica y cómo el Dialogue participa en la generación de ideas que suscitan y potencian la comprensión conjunta y el sentido crítico en el proceso de desarrollo filosófico. Segundo, motivación para la participación de los asistentes en torno a las impresiones y comprensiones generadas por la lectura del Fédon 57A 69E. Tercero, aportes y comentarios de las principales ideas de la lectura del primer encuentro del Dialogue realizada por el moderador Einar Iván Monroy Gutiérrez. A forma de conclusiones, en relación con lo expuesto en el primer encuentro del Dialogue, se desarrolló de forma participativa y filosófica el compendio de actividades que permitieron afrontar el desafío de comprender la actitud del filósofo ante la muerte, para lo cual se desarrollaron momentos expositivos y analíticos desde cada uno de los ejercicios hermenéuticos desarrollados por los participantes. De ahí que se abordaran temas como la relación a las religiones monoteístas, la dualidad del cuerpo, el Hades y la inmortalidad del alma, el contexto histórico, la poesía y el diálogo como curiosidad ante los sucesos. El primero. Perfecto. Gracias, Edwin. Mientras que comparto el segundo, quisiera llamar la atención sobre un aspecto y es la comprensión del alma. ¿Sí? Eh, digamos que quizá fue una deficiencia mía en términos metodológicos de exponer primero eh, o de llamar la atención precisamente sobre qué se debe comprender por alma en el contexto de la filosofía griega y específicamente de la filosofía platónica. ¿Sí? Para que no vamos a confundir alma en términos espiritualistas, alma en términos religiosos, en términos cristianos, católicos, insisto, no tengo nada contra eso, soy cristiano católico, pero pues obviamente no podemos caer en anacronismos en atribuir a un concepto tan fundamental para la filosofía platónica como es el alma, atribuirle un sentido que prácticamente es muy posterior, si bien Agustín toma a Platón como soporte teórico de sus eh, reflexiones, no quiere decir que mm, Platón sea cristiano. ¿Sí? Que Agustín platonice es otra cosa, pero no que Platón que sea cristiano y que cuando Platón se refiere al alma, o más bien, cuando en los diálogos de Platón encontramos el término alma, pues se esté refiriendo a lo que nosotros comprendemos por alma. Es otra cosa. Eh, es más como el asunto de la mente, de la inteligencia. ¿Sí? Pero bueno, digamos que eso también se podrá dar ahorita en la discusión, ya en el cierre final del diálogo del FEDO. Les voy a compartir el segundo protocolo. Bien, el segundo protocolo tuvo como tema la inmortalidad como horizonte de comprensión de la muerte, la lectura de Platón, Fédon 69 al 115A, una de las más extensas. La sesión se desarrolló en 3 momentos. Primero, la explicación de cómo se ha manifestado el concepto de la muerte en el diálogo del Fédon, para lo cual se remite a una comprensión y contextualización de lo que se expuso en la primera sesión relacionado con la actitud del filósofo ante la muerte de la lectura del Fédon 57A 69E. Segundo, se solicitó la participación de los integrantes con el fin de identificar los argumentos principales expuestos en la lectura sobre la inmortalidad como horizonte de comprensión de la muerte, para lo cual se encontraron diversos puntos de vista y argumentos que permitieron la identificación de las ideas y tesis del texto expuestos en la lectura del Fédon. Tercero, aportes y comentarios de las principales ideas de la lectura del primer encuentro del Fédon por el moderador Einar Iván Monroy Gutiérrez, con el cual se culmina hablando y realizando nuevos aportes a partir de los análisis realizados y de lo leído en ese análisis hecho por Einar. En la forma de conclusiones, en relación con lo expuesto en el segundo encuentro del Dialogue, se desarrolló de forma participativa y filosófica
el compendio de actividades que permitieron afrontar la inmortalidad como horizonte de comprensión de la muerte, para lo cual se desarrollaron momentos expositivos desde cada uno de los ejercicios hermenéuticos e interpretativos desarrollados por los participantes. En consecuencia, se abordaron los tres principales argumentos de la segunda lectura. Primero, el doble proceso genético en el cual se expone la persistencia de las almas al morir y la relación vivir-morir-revivir como un movimiento cíclico y no rectilíneo. Segundo, la teoría de la reminiscencia comprendida como un proceso mental por el cual reconocemos y asociamos dos elementos. Tercero, las ideas innatas, eh, bueno, era como connotación clara del pensamiento de Platón, pero con la distinción de que se expone en la lectura la relación entre la realidad en sí misma y el alma. Perfecto. Bueno, yo a este protocolo le agregaría eh, más que los principales argumentos, los principales momentos de la argumentación. Recuerden que hay una exposición, digamos que por parte de Sócrates, una contraargumentación por parte de Simias y Cebes, y finalmente una argumentación a partir de esos momentos anteriores, pues que efectivamente, o sea, digamos que muchos estudiosos encuentran quizás mucho más argumentos de los que nosotros encontramos, eh, o pueden encontrar menos, dependiendo como de hasta dónde contemplan el desarrollo de un argumento. ¿Sí? Como hay veces que vuelven y se retoman, pues entonces uno lo que hace es, teniendo en cuenta que hay varios argumentos o varias razones que eh, hablan en torno a lo mismo, pues lo que uno hace es, aunque estén en diferentes partes o en diferentes páginas del diálogo, uno lo que hace es articularlas y mostrar como las diferentes facetas del argumento, ¿sí? Pero cuando se refieren como a la misma razón, a la misma idea, entonces procurar también como agruparlos independiente de que no estén así como protejan. Entonces sí sería más como, de resto, gracias Edwin. ¿Alguna intervención de los compañeros respecto a los protocolos? Si bien, o sea, lo bueno de la grabación es que le permite a uno volver a escuchar, más que ver, pues volver a escuchar, eh, y volver a rescatar de pronto, esas ideas que en algún momento en la discusión, en el diálogo, surgen y que muchas veces, como por el tiempo o por la necesidad de agotar la agenda del encuentro, uno pasa de largo y pues que recuerden que a veces como decía Nietzsche, los pensamientos vienen con pisadas de paloma y que uno no los advierte, pero que volver a escuchar, volver a retomar es significativo. Entonces, siempre el video, el protocolo, todo esto nos va a ayudar a nosotros a ir reforzando esos aprendizajes, ¿sí? A ir reforzando esos aprendizajes. Eh, Edwin, tu intervención respecto al análisis del texto de hoy. ¿Vas a compartir pantalla? No, voy a tomar la lectura porque lo tengo ahí como desordenado, con colores, Ah, y no vale, me vale. parece tan estético, pero voy a leerlo, es corto igualmente. Vale. Bien, pues esta tercera lectura es el gesto socrático, Platón Fedon 115b, 118 C. ¿Cómo es por acá? Yo inicio comentando que hablar de la muerte siempre es poner de una u otra forma la tristeza, el desprendimiento, el retiro de aquello que ha participado en nuestra vida. Sócrates responde a Critón sobre el encargo luego de la partida, es decir, de su muerte, que es un diálogo que sea como que, ¿qué encargas luego al morir? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué podemos hacer? A lo que le responde que lo importante radica en el cuidado de nosotros mismos como un factor que cuida al otro, que yo considero esto una aproximación a una semántica de la otredad. Para luego preguntar, en eso nos afanaremos, dijo, citando, en hacerlo así, y de qué modo te enterraremos. Aquí hay un tema de cómo quieres ser enterrado, si con el cuerpo entero, que luego se cita delante un tema similar, o con las cenizas. Critón
Luego hay una situación donde Sócrates expone que Critón presentaba ante los jueces la custodia de Sócrates. Es decir, que probablemente pues Critón le propuso a los jueces otro tipo de conducta o otro tipo de garantía para este proceso de Sócrates que no necesariamente fuera la prisión. Hay una cuestión moral que luego se remarca en el apartado 116A al manifestar la preocupación por el uso del lenguaje, puesto que, cito textualmente, el no expresarse bien no solo es algo en sí mismo defectuoso, sino que además produce daño en las almas. Esta cuestión moral, que también es un tanto moral, va ligada a la pregunta anterior del 115C, es decir, a cómo enterrarlo. Porque dice que sepultas mi cuerpo, muy puntual, es un proceso normal, pues la vida de ese cuerpo ya partido, ya Sócrates se va a ir y solo queda un cuerpo para decidir qué hacer con él de una forma ética y un tanto moral. Fedon en algún momento y el resto de los participantes que están allí en el momento lloran porque se encuentran un tanto privados de un padre, de un guía, y entonces manifiestan que van a quedar huérfanos a no contemplar un futuro sin esa persona que los ha venido guiando y con el cual pues han tenido unos debates y un aprendizaje. En algún momento ingresan, que es algo curioso, los dos hijos de Sócrates pequeños y posterior las mujeres para hablar con él, una forma de despedida. Y hay un tema muy importante que es aparte, creo yo, de los filósofos que consideraban a Sócrates un gran pensador, sino de los ciudadanos en sí. Y es el caso del servidor de las once. Pues Sócrates manifiesta el aprecio por este hombre, que es el que está ahí, y que lo reconoce como un hombre buenísimo y que llora al irse, que es un momento muy emotivo, llora al saber que está despidiendo a Sócrates, que no es cualquier hombre que está ahí aprisionado, sino el Sócrates que él admira de una u otra forma y con el cual pues ha tenido un contacto durante ese periodo de encierro. Critón saca un tema a relucir muy importante y es la prolongación de la muerte, en la medida en que argumenta que él ha conocido casos de algunas personas que beben la cicuta mucho más tarde, que antes de eso comen, bailan, tienen placeres como el sexo, el deseo, pero pues a lo cual Sócrates responde que, pues que eso no es ganancia, ¿no? Es un hombre que ya está muerto porque tiene una fecha, una hora para morir y que hacer cosas o tratar de prolongar eso pues es realmente inevitable y que un hombre como él, un filósofo, lo haga pues pues no tiene sentido, ¿no? Porque es un hombre que ha reflexionado sobre la muerte y es lo que ha venido presentando en todo el diálogo, pero pues que es claro que Criton aún no se encuentra preparado para ello. Él no lo puede aceptar, de ahí la prolongación. Bueno, continúan llorando y es curioso porque la idea de Sócrates en cuanto a los niños y las mujeres es sacarlos de ahí para que ellos no formen este llanto, no exista este espectáculo como tal, pero los filósofos lloran y hay una palabra que se llama eufemia, no sé si la pronuncio bien, que es lo que, como que decía Sócrates, más allá de si es un silencio ante la muerte, es una ausencia de las palabras, es una contemplación última antes del hecho. Y para finalizar, Critón, hay una, cito, Critón le debemos un gallo a Asclepio, así que págaselo y no lo descuides. Aquí Asclepio es un dios griego, el dios de la medicina, bueno, que después termina creo que en Escupalapio para los romanos, hijo de Apolo y de Coronis, pero lo curioso acá que hace énfasis Platón es que a Sócrates se le condona por la supuesta impiedad que muestra por los dioses tradicionales. Pero esta forma irónica de decir que le debemos un gallo, pues deja claro de alguna u otra manera que no es así, que por lo que se le acusa no es tanto porque está haciendo uso de estos dioses tradicionales y de este encargo que le deja Critón ahí en una forma irónica con los gallos a este dios de la medicina. Bueno, es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Edwin. Compañeros, en el chat se encuentra el enlace para el registro de la asistencia. Por favor, ya creo que hoy se corrigió el error que se presentó hace 8 días. Bueno, Edwin, muchas gracias por tu contribución. Realmente, pues también es un gusto poder escuchar otra mirada, otra lectura del diálogo, eh, la presentación de esos detalles que enriquecen el contexto de la temática, ¿sí? Hay una cuestión muy interesante respecto de ese diálogo. De los que más me gustan de los diálogos de Platón es precisamente ese, porque, bueno, además del que la
esa frase que ya parece volverse cliché de que filosofar es prepararse para morir. Mm, Me gusta mucho también porque en definitiva hay una fuerte semblanza de la coherencia de un filósofo. ¿Sí? No quiere decir que todos los filósofos o todos los estudiantes de filosofía o los estudiosos de la filosofía seamos coherentes, ¿sí? Pero, pero pues es la tarea. Y el, como esos momentos últimos de la existencia de otras personas nos permiten a nosotros también nos permiten a través de esas lecturas, a través de ese juego de alteridades, de ese acercamiento con las otras personas, con las situaciones, con las circunstancias, con los momentos últimos de su vida, pues también no somos los que estamos muriendo. Sin embargo, asistir a la muerte, a esos momentos últimos, la muerte, la enfermedad, la cárcel, eh, pues es también de una u otra forma no solo una cuestión de solidaridad, eh, de caridad con la otra persona, sino también un espacio en el que uno debe confrontarse, ¿sí? En el que uno debe elucidar a partir de esa situación, de ese momento límite, sacar luz para su propia vida, ¿sí? Arrojar luz. Bueno, vamos a dar la palabra las personas que deseen intervenir en esta primera parte. Entonces, ahora les decía, lo primero es, bueno, como las impresiones generales del, del diálogo, si tiene alguna contribución en torno o quiere llamar la atención sobre una cuestión particular del texto que teníamos preparado para hoy. Por ahora, digamos que como esa parte de qué cuestiones le ha suscitado el diálogo y en torno al texto de hoy, qué tiene para decir, además pues, de lo que ya, o incluso si tiene si disiente de alguna posición de Edwin, pues también manifestarlo. Recuerden que se trata de un diálogo en el que, con base en el respeto y en la argumentación, pues se abren otras posibilidades. Aquí no vinimos a decir verdades absolutas, vinimos a dialogar, vinimos a interactuar, a conocernos, a hacer comunidad filosófica, a suscitar filía filosófica, a abrir nuestra mirada, nuestra escucha. Adelante, en estos momentos tiene Brian, tienes la palabra. Muchas gracias, profesor. Compañero, buenos días. Primero, lo excuso pues por haber ingresado un poco tarde a la reunión, sino que estoy asistiendo a una diligencia médica que tengo ahora dentro de una hora, lejos de mi ciudad incluso, entonces apenas pude establecer una conexión. Eh, el tema de la última parte del diálogo que abordamos para esta sesión, la verdad, pues primero destacarlo con el diálogo interesante y el aspecto puntual que me llama la atención es que a lo largo de todo el diálogo de la polisemia del cuerpo y de la muerte en el pensamiento de Sócrates, o un cuerpo como un elemento multiforme, si se quiere, donde nos enfocarse, nos presentó como subordinado del alma, como instrumento, como muchas otras cosas, pero en esta última parte del diálogo en concreto encontramos unos nuevos elementos demasiado intensos que no estuvieron en en las anteriores escenas, en Sócrates por lo menos, que el concepto de fatalidad
del concepto de resignación. Cuando vemos a Sócrates hablar sobre la muerte como un destino y citando incluso a los actores trágicos, usa la palabra destino, el destino pues teórico de la literatura incluso actual, se ha visto como un concepto de fatalidad. Alrededor de él se ha escrito mucho para tratar de traducir o entender lo inevitable. Sócrates al final concibe la muerte como lo inevitable que es ligado a la divinidad que él se entregaba, al diseño divino de liberarse del cuerpo y poder hacer ese desprendimiento del alma del cuerpo para hacer una filosofía pura y poder cohabitar con los demás seres que han alcanzado al lado de la divinidad, con sus almas homólogas en el Hades, pues por su disposición y por todas las buenas esperanzas que él abriga. Entonces, este concepto de fatalidad ya no nos ubica en un componente de entendimiento y de comprensión de la muerte o de aceptación de la muerte, sino más bien de resignación y de sometimiento ante el designio divino de morir. Tal concepto de fatalidad como algo inevitable, por ejemplo, para ver si la vigencia de acabo de leer en el chat que tengo mucho ruido de fondo. Me disculpo, de verdad, si no se entiende bien. Estoy cerca de la clínica, en una cafetería. Mejor para evitar contratiempos en mi aporte, profe, si lo considera pertinente, también lo preparé por escrito previendo esto. Puedo aportárselos una vez llegue a mi ciudad y tenga acceso a mi computador para tenerlo como documento del diálogo y pueda compartirlo con todos, que es la reflexión última que tengo sobre el diálogo, porque la verdad, sí ya alcanzaba a pedir que no me va a ser posible la intervención por este ruido. Me excuso, compañeros, de verdad. Brian, si de pronto tienes manos libres, creo que te podría facilitar un poquitico más, como recoger un poquitico más la voz, y eso ayudaría, mitigaría un poquitico como el ruido. Pero pues si no, descuida, de igual forma nos puedes compartir el texto. Para mí es muy importante tu contribución y la de todos los compañeros que quieran intervenir, que quieran hablar. Insisto, eh, es una voz, es el otro, es a través del otro también, como nuestra mente, como nuestro saber, como nuestra vida eh, va adquiriendo una dimensión distinta a la propia centralidad, a la propia persona. Entonces, sí es muy importante, Brian, tener como toda la claridad para escucharte, porque digamos que no hace justicia a tu exposición, no le permite a uno articularse con tu argumentación. Si tienes de pronto manos libres, genial. Si no, me dices en qué momento y vale. Sí, claro, profesor. Me comprometo a compartirle en las horas de la tarde que regrese a Bogotá, donde yo vivo, el texto por escrito que tenía preparado, porque en verdad se necesita mucha intervención. Busqué el lugar más calmado y no tengo acceso a manos libres, sino a estos auriculares con Bluetooth, y la verdad el ruido es muy intenso para efectos de la grabación va a ser desastroso tal vez. Entonces me excuso y me comprometo a enviarlo de la forma que le dije. Muchas gracias, profe. Perfecto, mi hermano. Bueno, doña Yolanda, mucho gusto. Recuerden que para levantar la mano en la carita donde dice reacciones, allí puede levantar la mano. Por ahora la levantó Kenny, entonces después de Kenny tiene doña Yolanda la palabra. Adelante, Kenny. Buenos días para todos. Buenos Buenos días. días, mi hermano. Pues con respecto a lo que decía Edwin, hay una parte que me llama mucho la atención
y es la de el ofrecimiento del gallo a Asclepio, al dios de la medicina, porque veo en ese pensar sobre la muerte y asocio al pensar como un ejercicio de libertad por el que veo que fue condenado a muerte Sócrates. Veo que la muerte, cuando él pide el gallo o u ofrece el gallo a Asclepio, veo como la muerte es la única cura que Sócrates ve en una sociedad ateniense que no permitió el libre pensamiento que tenía Sócrates, porque pues a él lo condenan supuestamente por enseñar a los jóvenes, por así decirlo, algo subversivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los enseñaba, realmente no los enseñaba, porque él lo que hacía era hacer preguntas. Él lo que ponía era a la gente a dudar. Pues esto no le sirve a un sistema patriarcal como tal, porque lo primero que usted va a dudar es de quien lo domina, de quien lo gobierna. Y veo que cuando en esa última parte, pues él se refiere a Asclepio, al gallo, pues no es porque haya una cura de una enfermedad realmente, sino porque veo yo que Sócrates se va a curar con la muerte de seguir en esa sociedad ateniense corrupta. También veo que tiene, así él vea esa sociedad como algo equivocado para el momento, veo que tiene muchísimo respeto por las leyes. Veo que tiene muchísimo respeto por las leyes. Veo que su ideal de justicia, no sé si cuando leo los diálogos de Platón a veces me parece que están tan bien escritos que no sé hasta qué punto sean tan veraces, ¿no? Porque es que, pero veo que su ideal de justicia es impresionante y es como el filósofo termina siendo un ejemplo de vida para futuras generaciones, con ese pensar libremente, con ese de no dar por verdadero todo aquello que afirma la multitud, no porque todos lo afirmen quiere decir que es verdadero, pero el respeto por las leyes lo tiene Sócrates como base, porque según veo, pues le tenían todo preparado para escaparse, y él dice que no. Él dice que no, y precisamente le encuentro argumento a ese no, a esa negativa, en el gallo Asclepio. ¿Por qué? Porque veo que Sócrates dice, pues, la única cura que me queda en este momento es morir. Es morir para librarme de esta condena, no de la muerte como tal, la condena a muerte, sino la condena de una sociedad que no quería o que no permitía la duda, el libre pensamiento. Pues por ahora es ese, cuando Evin nombró el gallo Asclepio, pues de inmediato es una parte de verdad del diálogo que a mí me llamó poderosamente la atención y lo vi, claro, lo veo yo como que esa es la cura que Asclepio le dio. Muchas Muchas gracias, gracias. Kenny. Muchas gracias. Respecto a eso que vos decís, quisiera resaltar dos cosas. La primera es que efectivamente la imagen que se proyecta de Sócrates es alguien que cumple no solo la ley, sino que al que es condenado por impiedad termina siendo el más pío de los atenienses, el más consecuente eh, en ese sentido, ¿sí? Y lo otro es, no olvidemos que no podemos confundir el Sócrates histórico con el Sócrates, el personaje de los diálogos de Platón, ¿sí? Eh, no coinciden, ¿sí? El Sócrates de los diálogos no es el mismo Sócrates histórico. ¿Sí? Entonces, es una parte fundamental. Claro, es un recurso de Platón mm, sobre ese tema de pagar esa deuda a esa divinidad. Se ha escrito mucho, pero pues en en el conjunto del diálogo, eh, unas líneas muy fuertes
en torno a la coherencia, en torno a la forma de vida, en torno a esa relación con la divinidad, en torno a esa relación con el otro, como bien lo destacaba Edwin, en torno a esa justicia, si se quiere, o a esa coherencia en el uso del lenguaje. Adelante de doña Yolanda. Bueno, muchas gracias, profesor y compañeros. Nada, quería expresar, pero ya, por supuesto, cuando uno es el tercero en intervenir, ya los demás han dicho todo. De todas maneras, estos diálogos de Platón referentes a Sócrates nos enseñan que toda la vida es una filosofía que incluye, por supuesto, la muerte, el desprendimiento del alma del cuerpo. En esta última parte de la lectura, ya como lo dijo Edwin y lo dijo Kenny, Platón continúa con su ética ligada al destino del ser humano, describe la actitud de Sócrates ante la muerte, destacando que expresarse bien es indispensable. Critón cuando pregunta si puede hacer algo por sus hijos y él le responde que haciendo algo por nosotros mismos, cumplimos con los demás. Es eso, si uno está bien y hace las cosas bien, eso redunda en nuestro entorno y por supuesto en la sociedad. Otra cosa, ellos sintieron orfandad cuando él se iba a morir, porque uno sufre la muerte de alguien no por quien se muere, sino por uno mismo. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo quedo? Esto. Sócrates le siente afecto por quien le tiene que dar la cicuta, porque entiende que es lo que tiene que ser. Él tiene que cumplir el mandamiento de los magistrados y no está en sí decidir si se la da o no se la da. Entonces, él igual no le tiene ningún rencor por esto. En cuanto a lo del gallo que dice que hay que pagar, también podríamos entender que no tenemos que dejar cuentas pendientes. Tenemos que dejar nuestras cosas en orden, tenerlas en orden porque no sabemos cuándo nos tenemos que ir. Y nada, y otra cosa que le dicen a él que espere a que sea el fin, que se ponga el sol para tomarse la cicuta, pues no hay que prolongar lo que no se puede evitar. Esto es lo que yo entendí del diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, doña Yolanda. Respecto a eso que usted dice también, hay un elemento que hay que destacar y que ya es más una línea hermenéutica, un aporte suyo respecto a esa situación del diálogo, y es el comportamiento del que queda, ¿sí? El dolor por la muerte no es tanto del que en efecto se muere, sino mm, ese asunto, ese espacio, ese vacío, ese asunto que queda pendiente, ¿sí? Mm, es el que queda, el que se está preguntando constantemente eh, qué faltó, qué se pudo haber hecho y que no se hizo, ¿sí? Y, o sea, ya es inevitable, no se puede reparar con esa persona eso que quisimos haberle dado más tiempo, de pronto más cuidado, consideración, respeto, amistad. Estuvo en una situación difícil y cuando más lo necesitó a uno, uno le dio la espalda. Bueno, en ese momento empiezan unas cuestiones a surgir y entonces, bueno, ya, no se puede, no se puede con esa persona. Pero, y de ahí entonces, qué ganancia saco? ¿Sí? ¿Qué aprendizaje me está dejando esta situación? ¿Sí? En este caso. Ana María, tienes la palabra. Gracias. Perdón, Ana María, discúlpame Sí. un segundito. Compañeros, por favor, recuerden, les he estado compartiendo el enlace. No se vayan a ir sin registrar la asistencia. Todavía faltan personas lo voy a copiar nuevamente para que por favor se registren los que faltan.
Adelante, Ana María, disculpa. Bueno, no. Yo quisiera como retomar el inicio de la presentación de Edwin. Él hablaba o manifestaba como a la pregunta que le hacían a Sócrates referente al cuerpo, y él contestaba de alguna manera como o reiteraba, digamos, el cuidado del alma, y ante la expresión de, pues no se preocupen por el cuerpo, lo importante es el alma. Y lo señalaba de alguna manera como se debe morir entre palabras de buen augurio, en el sentido, digamos, como de esa señal, digamos, como de continuidad o de permanencia que él en todo el diálogo hace referente a que el cuerpo se separa del alma y el alma continúa, y digamos que nuevamente las discusiones o lo que hemos argumentado durante las lecturas, hablando de hacia dónde va hacia dónde viaja el alma. Otra parte, digamos, de esta última parte del texto, haciendo referencia a ese viaje del alma y de cómo el alma, dependiendo de, digamos, como su comportamiento, su clasificación, no sabría cómo expresarlo de pronto desde el punto de vista como filosófico, pero digamos como almas muy apegadas a la tierra tienen una manera como de ser guiadas, almas que han tenido ciertos, digamos, comportamientos o ciertas situaciones tienen otra forma de llegar. Finalmente todas llegan al Hades, pero sí es ese reiterar de la no preocupación por el cuerpo y la separación, y ese viajar del alma, que es lo que él vuelve y como que insiste al momento que le preguntan ¿y qué hacemos con el cuerpo? O inclusive en su gesto del baño, que de alguna manera lo que pretendía era como de eliminar como una actividad de que después alguien tuviera que limpiar ese cuerpo. Entonces hace ese gesto, digamos, como de hacerse un último baño y estar como totalmente listo para que nadie se preocupe por qué va a pasar con el cuerpo. Lo importante aquí es el alma. Muchas gracias, Ana María. Bueno, Kenny hace una pregunta sobre la cuestión de hacer el protocolo. Pues es un encabezado, se reseña como los diferentes momentos de desarrollo y las principales conclusiones, las principales ideas, las cosas como esos elementos que se dan, que surgen en el momento del diálogo y que con las contribuciones, con las participaciones de los otros compañeros, pues se va abriendo el horizonte de comprensión del diálogo. Sí, sabes, Ana María, respecto a tu intervención, como lo voy a manifestar en el texto que les voy a compartir, ahí hay una cuestión muy interesante en esa última parte del diálogo, quizá de pronto siendo parte del texto de hace 8 días, y es como esa topología, mm, como esa geografía de- del otro lado, eh, esos paralelos quizá, pero como ya Sócrates acude al mito, y pues obviamente no, ¿sí? El mito como para complementar. Recuerden que mito en sentido griego, ¿sí? Mitos y logos son en efecto dos formas de decir, ¿sí? Dos caminos del decir. Un camino es un decir desde la razón, el otro es una narración que no, digamos, que se ajusta, que no se corresponde con una realidad sensible. ¿Sí? No podemos creer o pensar cuando hablamos del mito como un recurso, en este caso incluso un recurso literario, un recurso expositivo,
Para nosotros mito es un invento, para nosotros, o sea, mito para nosotros, para nuestra cultura hoy, tiene un sentido peyorativo, ¿sí? Hay unos estudios, unos artículos, incluso creo que hay un libro sobre que estudia los mitos en Platón y realmente, o sea, es una belleza uno poder comprender cuál es realmente no solo el sentido de mito en el contexto de la cultura griega, sino también mito como un dispositivo narrativo de Platón. Listo, Kenny. Entonces, Edwin, te cuento que Kenny desea hacer el protocolo hoy, entonces se pueden ir turnando para que no sea siempre Edwin el que lo haga, unas veces Kenny, otras veces Edwin realiza el protocolo. Listo. Entonces, les voy a compartir el texto que he preparado para hoy. La idea es que al final pues también lo podamos debatir, lo podamos discutir. Listo. Entonces, esta última parte ya es precisamente sobre ese gesto socrático. ¿Qué es lo que caracteriza realmente a Sócrates? ¿Qué lo define? Que ya, o sea, recuerden que el ser humano no es un objeto, no es un ente, como lo es una silla o una mesa, como lo es un celular o un lapicero. El ser humano es siendo, ¿sí? El ser humano se va definiendo en su propia existencia, en sus propias proyecciones, en su propio vivir, ¿sí? Y prácticamente es con el sello de la muerte, como uno dice, fue. Mientras tanto, está siendo. Entonces, el gesto socrático. En primer lugar, antes de entrar en la parte conclusiva del diálogo, es necesario recordar las palabras de Fedón 107. Si nuestra alma es inmortal, necesita de atención no solo respecto a este tiempo a cuya duración llamamos vivir, sino respecto a todo el tiempo y el peligro, ahora sí que parecía ser tremendo, si alguno se despreocupara de ella. Esa cita me parece que es sumamente reveladora, decisiva, por la siguiente razón. Se está en muy buena medida formulando una comprensión de la filosofía como terapéutica del alma. ¿Sí? No se puede, no nos podemos despreocupar del alma. ¿Sí? Insisto, la filosofía como terapéutica del alma, el alma no en el sentido espiritualista, no en el sentido cristiano. ¿Sí? La filosofía no es una religión, es un modo de vida. A nuestro juicio, esta es una de las mayores claves que debemos tener en cuenta para nuestra tarea del pensar. El cuidado del alma debe serlo respecto a todo tiempo, no solo cuidar de ella con vistas a la inmortalidad. ¿Sí? Y en este orden de ideas quiero ser, digamos que, muy respetuoso con las personas que son o no creyentes, ¿sí? Y por tanto, insisto en esa parte, que el cuidado del alma debe serlo respecto a todo tiempo, no solo cuidar de ellas con vistas a la inmortalidad, a la creencia que nosotros tengamos respecto a lo que pasa después de la muerte, sino, y esto es lo más importante, quizás sea una idea fundamental como elemento conductor de esta primera
de este primer taller del club virtual de lecturas filosóficas de esos tres autores. ¿Sí? El cuidado del alma debe serlo no solo respecto a la inmortalidad, sino al vivir mismo. ¿Sí? El contexto de este encuentro, de estos diálogos, un contexto real, existencial, es el contexto de la pandemia. ¿Sí? Y como les decía en el documento justificación, en el que justificaba este espacio, pues la pandemia ha dado para hacer una lectura digamos que del virus mismo, la pandemia, pero también del sentido como se ha agenciado la pandemia. ¿Sí? Recuerden que una cosa es el virus, que es un agente biológico, y incluso en términos etimológicos, la propia palabra pandemia ya no es biológica, sino que es un asunto social, es un asunto político. ¿Sí? La forma como se ha agenciado la pandemia. ¿No? Ahora, en ese marco existencial, en esa situación, en esa circunstancia, ¿sí? ¿Cómo nosotros a partir de ahora vamos a empezar con ese ejercicio, con esa terapéutica del alma, con ese cuidado del alma? ¿Sí? Eh, bueno, me disculpan, pero estaba pidiendo un poquitico de silencio. Listo. Entonces, ¿de qué manera nosotros a partir? Miren, incluso en términos de publicidad, en términos de medios de comunicación, hay un reclamo de la vuelta a la normalidad, que es volver a la normalidad. ¿Sí? Si nosotros después de esta pandemia vamos a seguir iguales o peores, o vamos a empezar ese ejercicio que nos está invitando la filosofía en el pretexto de ese diálogo platónico del Fedón. No solo queda hacerse lo más sensato, sino también lo más libre y lo más esperanzado posibles. ¿Sí? En estos apartes hay una insinuación precisamente a por dónde tiene que empezar esa terapéutica del alma, por dónde tiene que empezar ese cuidado, esa preocupación por el alma. La sensatez, la libertad y la esperanza. ¿Sí? No nos pueden arrebatar a nosotros en estos momentos. Claro, estamos en una época profundamente nihilista, ¿sí? Y recuerden que en términos nietzscheanos hay al menos dos sentidos del nihilismo, ¿sí? Un nihilismo en el que se cae en el desespero y en la dejadez, y el otro es el nihilismo del martillo, empezar a cuestionar esas cosas que nos están haciendo a nosotros pasar por verdaderas, esos discursos a través de los cuales nos están manipulando en términos de propaganda, en términos de por verdad, en términos de que la vida solo tiene sentido vivirla si solo si consumes, ¿sí? Si solo si estás, digamos que en función del mercado, ¿sí? Mm, lo último que puede perder el ser humano es la esperanza, eh, 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 no la esperanza en el sentido espiritualista, en el sentido religioso, sino también en el sentido social, en el sentido político,
¿sí? La utopía es una cuestión que siempre está como la línea del horizonte, ¿sí? Es algo que lo inspira, es algo que lo invita a uno a caminar, a franquear esa distancia, aunque se sabe que el horizonte, a medida que uno avanza hacia él, pues ese horizonte, esa dimensión, ese horizonte se va desplazando también, ¿sí? Pero no nos pueden arrebatar eso. Entonces, creería yo que son tres elementos fundamentales que nos está diciendo de qué manera nosotros tenemos que empezar a hacer una terapéutica del alma. La sensatez, no ni tragar entero, ni consumir posverdades, ni noticias falsas, todo lo contrario. Esos ejercicios de libertad, ¿sí? Y, insisto, en un contexto donde parece que nada tiene sentido, de que lo único que realmente cuenta es cuánto consumes, cuánto vales, ¿sí? En ese contexto nihilista, negativo, la esperanza no se puede perder, ¿sí? Siempre hay que pensar en que es posible otro modo de vida, otro modo de ser. Pues como lo ha dicho Heráclito de Éfeso respecto a la esperanza, si no se espera, no se hallará lo inesperado, ya que es intransitable e irresoluble. En segundo lugar, aunque el mito final está leído en clave de un desde aquí hacia un allá, la inmortalidad, concedámonos la licencia de revertir la dirección. Es decir, de la topología del más allá al proceder del más acá. Y así movilizar el pensamiento del relato al argumento. ¿Sí? Lo que yo les decía ahorita, la distinción entre mitos y logos. La tierra donde habitan las almas, la tierra verdadera, es etérea. Las cosas se contemplan tal como son. No hay enfermedad ni dolor. En el Hades, a las almas buenas les esperan dioses por compañeros. En contraste, las almas malas, sacrílegas u homicidas llegan al Tártaro, errantes e indigentes. Algunas son conducidas por el río Aqueronte, donde han de purificarse. Las almas de quienes no honraron a sus padres son arrojadas en el Pirifligetonte, las que se arrepienten y claman perdón de los homicidios y son perdonados por sus víctimas al Cósimo. Finalmente, las almas cuyo vivir ha sido un cuidado y liberación de sí son enviadas a las islas de los bienaventurados. Las almas cuyo vivir ha sido un cuidado y liberación de sí son enviadas a las islas de los bienaventurados. Este texto está muy relacionado con lo que les decía ahorita de la sensatez, de la libertad y de la esperanza. Como hemos dicho, aunque la escatología del mito nos puede conmover o atemorizar, en esta ocasión, aquí, a través de este medio, acudamos a la razón para preguntar: ¿cómo es nuestra relación con nuestros padres y hermanos? ¿Cuál es nuestra disposición con el otro, con el extranjero? ¿En qué se cifra nuestra relación con las cosas y cómo las dejamos ser? ¿Sí y de qué modo se lleva a cabo el cuidado de nosotros mismos? ¿En qué empeñamos nuestra dignidad y libertad? ¿Concedemos la tutela de nuestra esperanza y felicidad al nihilismo tecnoliberal o esperamos y dejamos ser lo inesperado?
ese ejercicio, miren que Sócrates desde aquí está relatando un más allá. El recurso del mito es precisamente lo que no se puede explicar vía racional, vía demostrativa, ¿sí? A través de hechos, eh, la narrativa, el discurso, el mito, mm, nos permite a nosotros entrar en otra topología, en otra, digamos, por decirlo de esa manera, en otra dimensión. Pero el ejercicio no está en pensar que es la amenaza, es la inminencia, es digamos que esos diferentes lugares, algunos atemorizantes, otros no tanto, lo que debe mover el pensamiento, lo que debe mover el pensamiento es esa doble vía. A través de Sócrates, desde acá nos permite hacer una lectura del más allá. Pero nosotros hoy tenemos que hacer una lectura desde ese más allá del que nos dibuja Sócrates, desde el que nos narra Sócrates, desde ese más allá del diálogo, hacer una lectura del más acá. Y por ahora se me ocurren esas preguntas, pero no son las únicas, no son las últimas tampoco. ¿Mm? ¿De qué manera la muerte, de qué manera ese horizonte de la inmortalidad, de qué manera ese diálogo nos va a permitir a nosotros empezar con nuestra propia terapéutica del alma? ¿De qué manera vamos a ser más sensatos, a ser más coherentes, a, a ser mucho más libres, eh, a, a- a intervenir en nuestros quistes mentales, en esos prejuicios, ¿sí? Y en esos prejuicios, digamos que no solo en el sentido moral, sino también en esas cosas que se ponen como un velo, como una catarata en el ojo y que no nos permiten ver de otro modo las cosas, las personas, ¿sí? Creo que en definitiva esa terapéutica del alma no es solo un trabajo sobre sí mismo, sino desde sí mismo hacia afuera también, porque supone una deconstrucción de sí, supone que en, ese, en esa búsqueda de la sensatez, ¿sí? De la prudencia, de la mesura, de la armonía, si se quiere, pues yo no puedo pretender que el mundo cambie cuando mi mundo interior está hecho un caos. Lo primero que tengo es lo que yo percibo del mundo es eso, lo que yo percibo. Y tengo que trabajar sobre mis percepciones, tengo que trabajar sobre mis valoraciones, la forma como me relaciono. Y en ese trabajo interior, entonces también está de qué manera empezamos a trabajar con el otro, ¿sí? Y el otro no es solamente el otro más próximo a mí, mi familia, pareja, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hermanos, hermanas, ¿sí? Es el otro también, el otro del vecino, ¿sí? El otro de la cuadra, el otro en estos momentos más radical que es el extranjero, ¿sí?
en el contexto social y político actual en Colombia, ese es un asunto que tenemos que, como filósofos en formación, empezar a revisar. Si esa pretendida o reclamada vuelta a la normalidad va a suponer que nuestra relación con las cosas sea la misma como la veníamos haciendo antes de la pandemia. El planeta está en una crisis, los recursos naturales, eh, la Tierra está en un colapso, ¿sí? Si ese consumismo exagerado, ¿sí? Si esta cultura del descarte la seguimos manteniendo, o que vamos a empezar a demoler no con un nihilismo que acabe el sentido, sino con un nihilismo que rompe esos ídolos y y empieza a construir otras posibilidades, que empieza a darle sentido, a saber que lo que se nos muestra hoy por realidad es una realidad construida y no precisamente una realidad construida por nosotros mismos, sino que nos la han construido. ¿Sí? Todo eso tenemos que empezar a revisar. Volvamos pues a las recomendaciones finales fundamentales con las que cierra el diálogo. El gesto socrático paradigmático es el cuidado de sí. A la pregunta de Critón, ¿qué nos encargas? Sócrates responde, lo que continuamente os digo, nada nuevo, que cuidándoos de vosotros mismos, haréis lo que hagáis a mi agrado y al de los míos y de vosotros. Listo, ahora sí, con eso termino mi intervención. Miguel, tienes la palabra. Doctor Einar y a todos los compañeros. Eh, bueno, me parece bastante interesante. De hecho, me ha servido mucho todo lo que es la lectura de este libro, porque, bueno, le comento un poco, yo estoy pues realizando ya la tesis y la estoy haciendo acerca del cuidado de sí, ya tomada desde Heidegger y Foucault. Y he visto muchos elementos y sobre todo ahora con esta conclusión que usted da, o sea, refuerza un poco más todo lo que estoy haciendo, todo lo que voy llevando. De hecho, la primera, pues, nota fue en la primera sesión donde el concepto de frónesis también se interpreta como un concepto del cuidado, pero muy diferente al de Aristóteles, que es una de las cuestiones que pues me tocó volver a leer la primera vez que vi la charla del concepto de frónesis en Sócrates y me tocó remitirme después a Aristóteles y cómo la diversidad y cómo Heidegger entonces aborda desde, bueno, eso ha sido una cuestión muy interesante, muy viva y que ha suscitado de pronto el interés en investigar mucho más acerca del cuidado de sí. Y justamente la inquietud que tenía cuando usted estaba leyendo era eso, cuando hacía referencia a ese mirarme dentro, era el cuidado de sí y cómo se reflejaba hacia los demás. El cuidado del alma se podría abordar desde allí, desde ese sentido del cuidado de sí, que justamente los filósofos de la edad antigua han pues abordado en concepción antropológica. Entonces, justamente ese era mi comentario y también mi inquietud, de pronto en profundizar más
acerca de eso, del cuidado de sí que usted está hablando para integrarlo o ver cómo lo integro también a las investigaciones que voy realizando de la tesis. Bueno, Miguel, pues la verdad celebro mucho que hagas parte de este equipo de inquietos por la filosofía, que este espacio te esté permitiendo esos elementos que puedas reforzar las ideas de tu trabajo de grado, que efectivamente el cuidado de sí no apunta a una egolatría, ¿sí? Eh, a un narcisismo, ¿sí? No apunta, el cuidado de sí no apunta en ningún momento a una hipertrofia del yo, de, ¿sí? Sino todo lo contrario, ¿sí? El cuidado de sí supone de qué manera, recuerden cuando al principio del diálogo estábamos discutiendo precisamente en torno al sentido de muerte. La muerte como separación del alma del cuerpo. Y entonces esa separación, ya entrando, dejando de lado el análisis textual y entrando ya en un ejercicio mucho más hermenéutico, pues esa separación se puede resignificar hoy de muchas maneras, ¿sí? Si no hay que leer alma en sentido espiritualista, en sentido religioso, por supuesto, el cuerpo tampoco. Entonces hay que resignificar eso, ¿sí? Hay que resignificar la separación misma, ¿sí? ¿De qué cosas tenemos nosotros que separarnos? ¿De qué cosas, o más bien, a qué cosas de nosotros mismos tenemos que deconstruir, tenemos que revisar, tenemos que tomar distancia? A mí ese concepto de Nietzsche me encanta, el pathos de la distancia. ¿De qué manera yo padecer no en el sentido de sufrir pasivamente, sino de tomar la iniciativa de revisar, ¿sí? De tomar un distanciamiento de lo que yo creo que es el sentido y el fundamento de mi existencia, ¿sí? De esas cosas que me determinan en mi comportamiento, ¿sí? No es, insisto, no es una hipertrofia, de hecho. El cuidado de sí no es ponerme en un altar, es precisamente de construir, demoler ese ídolo que he hecho de mí mismo. Y ahí sí, en ese vaciamiento, o a partir de ese vaciamiento, empezar a construir una versión mejorada, porque pues no tendría sentido hacerlo peor de lo que era antes, empezar a construir una versión mejorada de mí mismo. Y esa versión mejorada de mí mismo, que ya supone un desenclaustramiento y por tanto una apertura, ¿sí? Esa versión mejorada a partir de esa apertura supone que mi relación, ya no solamente conmigo mismo, sino también con el otro, tiene que empezar a revisarse. Una cuestión tan básica como mi relación con los demás se sustenta solamente en una relación de intereses, en una relación de utilidad, ¿sí? El otro cuenta en tanto que cuenta, en el sentido más preciso de ese término de contar, ¿sí? El otro es un número, es una cifra. Y por extensión también
esa relación ya de apertura, no solo conmigo mismo, sino con el otro, pero también con lo otro, ¿sí? Con la naturaleza, con las cosas. Creo que ahí es donde efectivamente supone al menos esos tres ejercicios de la prudencia, de la coherencia, de la liberación de sí mismo, ¿sí? De la liberación de sus propios demonios, de la liberación de sus propios prejuicios, de esos, de esos miedos, ¿sí? El ejercicio es, la filosofía no es un estudio para colgar un cartón en la pared. La filosofía también es un ejercicio es un modo de vida, es un modo de ser, ¿sí? Que supone muchas tareas, ¿sí? Pero yo no puedo pretender cambiar el mundo cuando no he empezado por las tareas de la casa y por las tareas de mi propia casa, de mi propio interior. ¿Alguien más quiere agregar, quiere contribuir sobre esa última parte del diálogo? O si a partir de estas tres sesiones, cuéntenme, a mí también me interesaría mucho poder tener como una primera evaluación por parte de ustedes sobre este espacio, cómo se han sentido, eh, cómo Miguel le han sacado partido al encuentro, les ha permitido eh, construir sus propios aprendizajes, su propio conocimiento, eh, les ha permitido desarrollar capacidades, fortalecer las capacidades filosóficas. mm, ¿Qué se puede ir mejorando en este espacio de encuentro de amigos, en este espacio de encuentro de una comunidad filosófica? ¿Sí? Me interesa también que ustedes, desde su perspectiva, desde su orilla, como estudiante, como egresado, me diga, profe, el espacio ha sido bueno, me gustaría que en algún momento se pensara esto, ¿sí? No se trata tampoco de que yo dé la última palabra, sino que exista siempre esa interlocución, ¿sí? ¿Quién tiene algo para agregar, para decir en torno a esa? Edwin. ¿Qué tal? De nuevamente, buenos días. Yo creo que nos ha faltado algo con el tema del Día de la Game, y es una participación un poco más masiva de todos. No sé hasta qué punto escuchar las voces, algunos argumentos que no se queden únicamente ahí en las personas que nos escuchan fuera de la pantalla, sino escucharlos, porque creo que hay un potencial ahí oculto, ¿no? Hay alguna refutación a una idea, hay algún otro comentario, alguna otra interpretación que a veces como que se sale de los que siempre están participando en este ejercicio, y en algún momento, ahora que vienen las lecturas, las nuevas lecturas, que ya es otro tema, de otro autor, pues no sé hasta qué punto el moderador pueda ceder su espacio, no cederlo en términos de que pierda su rol, su criterio, su carácter, sino de que exista otra persona que ayude a moderarlo con el fin y pues que la dinámica cambie, ¿no? Que exista un poco más de participación, que en últimas es lo que nos enriquece. A veces no nos enriquece tanto desde mi percepción el texto en sí, sino la interpretación de los otros, porque conforme los otros interpretan, pues vamos generando una interpretación un poco más diversa. Entonces, esos dos temas varían tanto el moderador en cuanto se participa, y pues una participación de los que no han participado, porque creo que hay un material profundo por evaluar entre las ideas y lo que cada uno entiende de un texto, cómo lo ve en su vida, cómo lo refleja. Gracias. Gracias, Edwin.
efectivamente es muy interesante esa propuesta de que no sea siempre el moderador quien presente el texto de análisis, ¿sí? Pero en ese orden de ideas, entonces, que, por ejemplo, si Edwin, si doña Yolanda, si Estela, en fin, dicen, yo quiero presentarle a mis compañeros el análisis para la próxima sesión, entonces anticipar eso. Es decir, profe, yo quiero presentar mi propio análisis, ¿sí? Que sea ese análisis el que se ponga, que se exponga y a partir del cual se haga ese ejercicio. Me parece, gracias Edwin, es, es, es muy loable esa propuesta porque en un club de lecturas, o sea, aquí no hay jerarquías, ¿sí? Eh, el moderador mantiene el hilo conductor, la temática, pero insisto, no la verdad. La verdad surge, se desoculta en el momento del diálogo y de los consensos, ¿sí? Doña Yolanda y luego Fernando. Mira, Fernando, para levantar la mano, en reacciones donde está la carita, ¿sí? Ahí está la opción de levantar la mano. Pero entonces, doña Yolanda y luego Fernando. Adelante, doña Yolanda. Gracias, doctor. Para mí ha sido una experiencia enriquecedora, como toda nueva experiencia generalmente. He aprendido a aprender un poquito más los conceptos. Me encanta su forma de conducir la jornada y, bueno, el hecho de volver a ver las grabaciones, a leer los textos nuevamente, como usted lo dijo, permite ahondar un poquito, permite agarrar aquellos detalles que por tiempo o por lo que haya sido se nos han escapado. Yo estoy muy contenta de haberme inscrito en este club y nada, le doy las gracias a usted y a los compañeros porque con las intervenciones de todos, al menos en mi caso, voy aprendiendo, voy adquiriendo más conocimiento y voy aprendiendo a ver la vida de un modo más amplio. Aunque dicen que el loro viejo no aprende a hablar, eso es mentira. Yo todavía estoy aprendiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Yolanda. La verdad, es muy significativo que en este espacio y que usted lo hubiese dicho, efectivamente, si estamos en ese ejercicio de construirnos, lo primero que tenemos que hacer es de construir esos prejuicios, de que el loro viejo no aprende a hablar, no. Hasta el último momento de nuestra existencia estamos aprendiendo. Los invito a los que faltan por registrarse la asistencia. Fernando había solicitado la palabra. Sigue William y Nelly Bautista. Buenos días, profesor Einar. ¿Me escuchan? Sí, ¿se puede acercar un poquitico más el micrófono? Ahora. Perfecto, adelante. Ok, he prendido también la imagen. No sé si saldrá mi computadora. Algunas veces tiene... ok, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, un agradecimiento a todos los participantes de este club de lectura y por estos diálogos que hemos sostenido. Para mí es un espacio bastante diferente, buscado, porque en verdad la búsqueda de la filosofía, soy ingeniero civil, he tenido una formación técnica bastante fuerte, digámoslo así, pero en el ejercicio precisamente de la profesión y en el contacto con las personas, con las situaciones, siempre surge esa inquietud de buscar entender el pensamiento de otra persona, las razones que lo llevan y etcétera, etcétera. Eso, digamos, me ha llevado a esto de la filosofía. Una primera intento lo hice hace como, no sé, tal vez 7, 8 años o algo así. Desafortunadamente el tiempo es un factor que a todos nos impide
realizar las cosas, pero bueno, trato y sigo en ello. Con respecto ya al tema del diálogo del FEDOM, quiero resaltar aspectos que me han llamado la atención, y uno de ellos, el primero, es que mirándolo como un todo, es interesante cómo dentro del diálogo del FEDOM se muestra la aplicación de un método, no puedo decir un método de conocimiento, la aplicación del método dialéctico, el analizar una problemática, el entrar a ella expresando qué es lo que se quiere entender, expresar argumentos, llegar a conclusiones, pero después una revisión de esos argumentos que permiten llegar a una verdad, o perdón, a una expresión de la verdad tal vez un poco más cercana a lo que se desea conocer. A mí me parece que ese ejercicio tremendamente interesante en una situación que para nosotros como seres vivientes, pues es muy significativa en el sentido que morimos, dejamos de vivir, dejamos de percibir. Entonces, para mí eso es bastante llamativo, el hecho de mantener en esas instancias un acercamiento aplicando un método a través del uso de la razón. Lo segundo que me llama la atención también es la coherencia que muestra Platón dentro del diálogo y dentro de su expresión de la vida ante la muerte. Vuelvo y repito, la muerte siendo una situación tan fuerte, para él es una situación que puede ser pensada, analizada y que no tiene ese valor, esa comprensión teleológica en el sentido de que vivimos o explicamos nuestra vida para obtener algo después de que morimos, sino que el vivir, como lo mencionó el doctor Einar, es también importante, pero no también importante para lograr algo después de que morimos, sino importante para que nosotros podamos también, discúlpenme la expresión, vivir esa otra vida, vivir y pensar. Lo otro que me llamó bastante la atención es, si bien como lo mencionó el compañero Edwin Tamayo, hay un llamado de atención de Sócrates en el cuidado de la semántica, me parece que no solo es la cuestión de cómo se expresa cuando le dice, cuando están hablando sobre qué hacer con el cuerpo y eso, a mí me parece que lo que también está insistiendo es que la idea es que Sócrates obviamente no es el cuerpo, a Sócrates no lo pueden enterrar, entierran el cuerpo de Sócrates, pero ese no es Sócrates. Sócrates es el pensar, Sócrates es el vivir, Sócrates es el mirar hacia adelante. Eso me llamó a mí, probablemente la intención poderosamente y la forma tan sucinta en que lo dice como en 3 líneas y eso me pareció excelente para mí desde mi punto de vista. Finalmente, lo último que me llamó la atención es esa preocupación en ese momento tan fuerte en que yo ya abandono este mundo, la preocupación por el otro, como lo dice el profe Einar, o por la sociedad misma. O sea, yo me voy, olvídense de mí, pero cuídense ustedes. Eso me pareció bastante y digamos es lo que más me ha aportado en esta lectura, aparte de las otras cosas que he mencionado. Lo expreso de esta manera, mi terminología filosófica, vuelvo y lo digo, no es versada, discúlpenme, pero sí este ejercicio y ahora hablo sobre la mecánica y la forma como hemos llevado este club de lectura, me parece muy interesante, me parece importante el comentario del compañero Edwin, aportar, pero también me parece bastante interesante el aporte del moderador en el sentido de que nos lleva a no salirnos de los entendimientos de la lectura y de la problemática que allí se está expresando y los argumentos que se utilizan para explicar esa problemática o para entender esa problemática. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, don Fernando. Ahí, en primer lugar, celebro mucho que teniendo una formación que pareciera ser que nada tiene que ver con la filosofía, en la forma como usted ha presentado esos elementos que usted destaca de estos 3 encuentros con el de hoy, efectivamente son sumamente significativos y enriquecedores para todos, ¿sí?
ha destacado elementos que no han sido resaltados, que no han sido expuestos, que no han sido compartidos. Esa, esa forma como digamos que usted lo apropia y lo recrea, ese en la forma en como usted lo ha dicho, se puede evidenciar que se van desarrollando capacidades filosóficas, ¿sí? Si bien la filosofía tiene digamos que una jerga, unos conceptos a veces muy elevados, ¿sí? Y autores, por ejemplo, como Heidegger, eh, ameritan diccionarios enteros respecto a sus términos, pues la filosofía también. Lo bueno del diálogo, del encuentro de amigos es precisamente que nos podemos dar sin faltar al rigor expositivo, al rigor argumentativo, nos podemos dar la licencia de no tener que rebuscar los términos porque no tenemos pretensiones de grandeza ni de mostrarnos como sabios, sino simplemente como buscadores, ¿sí? El concepto elaborado, eh, adornado, eso se dará por añadidura. Más que, más que esgrimir cosas que nos hagan pasar ante los demás como sabios, se trata precisamente de poder tener esa capacidad de hablar en términos filosóficos sin que se quiera mostrarse como una biblioteca andante, como un saber enciclopedista, eso que tanto criticaba Heráclito, que muchas veces estaba en contra de esa filosofía enciclopédica, de ese saber que muestra términos, que saca expresiones rebuscadas, pero que en ese diálogo, en esa apertura con el otro, cuesta porque muchas veces esos conceptos rebuscados son más un medio para entrar en diálogo con el otro, una barrera para que uno le pone al otro como quien dice, yo soy el que sé por qué le pongo este concepto y entonces a veces los conceptos también suelen ser esos muros y vuelvo y acudo al discurso nietzscheano, tenemos que empezar con ese martillo a mirar a ver qué cosas realmente son huecas por dentro. Muchas gracias, don Fernando. Tienen la mano levantada William, Nelly y Javier. Buenos días. Buenos días, Julián, adelante. Pues es la primera vez que ingreso a estas lecturas. Entonces estoy como, pues ya que hice el espacio, pues como para también como recibir una retroalimentación. Pues en mi caso, pues estoy un poco desubicado. Pues soy un estudiante nuevo de filosofía, primer semestre. Pues yo ya tengo pues ya hice una carrera que fue administración de empresas, pues ya hace varios años. Y bueno, una especialización en riesgo. Y entonces decidí como como hacer lo que yo quería en el fondo, que era estudiar filosofía. Pues teniendo como base que siempre me he preguntado muchas cosas por ejemplo, en mi caso, la existencia, qué sentido, qué razón tiene nuestra existencia en este mundo físico. Y de ahí partió pues muchas dudas, muchas preguntas que me planteaba. Y durante esa inquietud que tuve, o que he tenido siempre, pues me fui como informando e investigando un poco sobre ello. Me fui también al campo de la cábala, como para entender un poco más, es como desprenderme de esa raíz de esa semilla que le plantan a uno desde el principio de enfocarse como en la religión, ¿no? Entonces, como tratar de desprenderme de ese para tener como otro punto de vista de las cosas, especialmente del mundo, especialmente del ser. Y con base en ello fue que me decidí, aprovechando este tema de pandemia, como hasta hacer algo productivo
no quedarme como con lo que sé, sino como ir un poco más allá. Entonces comencé pues y tomé la decisión pues de estudiar este tema. Lo poco que he visto pues me ha encantado. Pues considero por ahora pues pesado, pesado en el sentido de que pues, yo trabajo y al mismo tiempo cuando termino, trato de terminar mi trabajo desde la casa oportunamente para poderme meter a estudiar y pues trato de terminar por ejemplo a las 4 de la tarde y me dan hasta las 9:30 de la noche acá estudiando todo el día. No es lo mismo una forma presencial que virtual. Entonces, y pues todo el día conectado a una pantalla, pues también, aunque uno haga unas pausas activas, pues también se cansa. Ya considero que ya el tiempo ha sido, como se dice, necesitaría más tiempo de las 24 horas para poder hacer todo lo que quisiera hacer. Pero bueno, ese es un orden que se debe hacer, priorizar. Mi pregunta, ya pues como yendo al punto, es, quisiera como tener claridad de cómo comenzar estas charlas que compartes tú. Y pues ayer me llegó el correo, entonces yo me acordé que yo me había inscrito, como son tantos temas, entonces ya tomé un cuaderno, ya leí un espacio para esta actividad, entonces sí como que quisiera tener como claridad, porque tú comenzaste compartiendo pues las lecturas previas o como un resumen que se había hecho de las lecturas de las 2 clases que se tuvieron, y hoy es la tercera, pero entonces hay una lectura previa para poder hablar sobre, digamos hoy, que están hablando sobre el alma, sobre Fedon, eh, porque me imagino que hubo una lectura previa, o no sé si es que la lectura tú la das durante el curso, entonces ahí estoy como perdido. Entonces, mientras que tú estabas hablando, pues yo busqué también sobre Fedon, entonces encontré que son los 3 diálogos de Platón, como para poder entender lo que tú estabas hablando y lo que otros compañeros también estaban hablando. Entonces quiero que por favor me des como una guía de cómo comenzar, porque estoy bastante interesado e inquieto sobre el tema. Perfecto, gracias William. Bueno, Edwin, muchas gracias por tu asistencia, por tus ideas. Un fuerte abrazo y entonces nos vemos la próxima semana. William, en primer lugar, quiero pues como, o sea, me llama mucho la atención que en tu caso, administración de empresas, que insisto, hay carreras en las que se ve la filosofía como la cosa más inútil del mundo y que ingenieros, que abogados, que administradores de empresas, habiendo terminado, habiendo ya, digamos que terminado ese pregrado, desempeñándose profesionalmente y que busquen la filosofía, es un signo, sí, algo dice esa búsqueda. Respecto a tu inquietud, mi hermano, en el correo que se les envió, una vez ustedes se inscribieron, se les envió un correo con unas indicaciones, con el enlace, con el acceso al material, y hay un documento adjunto, un archivo en PDF, en el que se pone, digamos que la justificación, los objetivos, la, la metodología y el cronograma de trabajo, ¿sí? En ese cronograma de trabajo, allí están las 3 primeras sesiones, el FEDON. A partir de la próxima semana empezamos. Voy a abrir el plan de trabajo para aquí, para mostrarle al compañero de qué estoy hablando. Para que también incluso me sirva para indicar un poquitico más. De manera... Listo. Entonces, este documento les debió haber llegado a ustedes en ese correo primero, donde les compartía el enlace con las lecturas y con el enlace a la sala de Zoom. Entonces, les decía que esta forma, esta nomenclatura, ¿sí?
fue sistematizada por Estefanos. Una cosa es la nomenclatura de los filósofos presocráticos, que es la de Diels-y-Krantz, otra cosa es la de Platón y otra cosa es la de Aristóteles. Entonces, en términos de academia, en términos de filosofía, del manejo de los textos clásicos y específicamente del Platón, esta es la forma como se cita, además de la norma Zappa, ¿sí? Entonces, prácticamente con el tema de la sesión de hoy terminamos a Platón, y a partir de la próxima semana vamos a empezar con las disputaciones tusculanas de Cicerón, y las primeras del libro. Son 5 libros, y cada libro está compuesto por unas sesiones o por unos párrafos, digámoslo así. En la invitación, en el recordatorio que les envié ayer, estaba pues como esa especificación, incluso estos numerales del 1 al 16, en qué páginas se encuentra del material que se les compartió, ¿sí? Ahora, para tu caso, Williams, William, como se están publicando los videos, pues si quieres agotar, digamos que las 3 sesiones, puedes remitirte al texto, pero también puedes remitirte a los videos que se están publicando en YouTube. Y o si digamos que esta semana quieres aprovechar el tiempo más bien para hacer lectura de estas primeras secciones del libro primero de las disputaciones tusculanas, pues también, o sea, no es, lo ideal sería, pues obviamente, y para eso están los videos, ¿sí? Porque como les decía en ese documento, hay un momento asincrónico que es este que estamos teniendo, y hay un momento sincrónico, y asincrónico, que es el de los videos en YouTube, ¿sí? Ahí también he habilitado para que podamos hacer comentarios. Las personas que no asistieron a esas sesiones, pues puedan hacer también sus comentarios. Obviamente es comentarios respetuosos, bien argumentados, objetivos, ¿sí? Pero está esa posibilidad también. Y pues no quiere decir que es prerequisito haber abordado estos textos para poder empezar, no. Entonces, por ese lado, pues tienes toda la libertad para escuchar los videos, para verlos, y para empezar con este tema de la próxima semana, ¿sí? Continuamos con Nelly. Tienes la palabra. Muy buenos días para todos, muchas gracias. Bueno, yo lo que quiero opinar sobre la primera pregunta, sobre lo que estaba diciendo, es cuál es la experiencia que hemos tenido con estas 3 sesiones. Yo soy egresada de la UNAD de la primera promoción de Bogotá en 2002. Nunca la pude ejercer porque soy psicóloga y docente, entonces trabajé siempre en la docencia. Hace un año estoy pensionada, pero la filosofía siempre ha sido algo muy, muy grato, muy como un hobby realmente y un complemento para mi trabajo, para mi carrera. En este momento, ya cuando entro a un club de lectura, soy bastante novata, o sí me considero igual que los de primer semestre, pues más es por el gusto. La lectura que se ha escogido y el tema en general sobre la muerte me parece muy pertinente en una época histórica que estamos viviendo, donde sí se ve la muerte por todo lado, la gente está horrorizada realmente, está traumatizada, Entonces es una bonita forma de entender pues que la muerte es sencillamente tan natural como el nacimiento, y la forma como lo expone Platón desde su protagonista principal, Sócrates, le hace a uno ver las cosas de una manera muy distinta,
siempre todo diálogo y toda frase que da está atravesada por una moral, por una moralidad, por una responsabilidad más con el otro, consigo mismo también. Entonces me parece muy bonito y muy pertinente el tema. He aprendido mucho en estas 3 sesiones. Lo que decía un compañero de que todos deben aportar, todos deben colaborar, pues eso es una cosa que nunca va a suceder, que se aporte de una manera equilibrada. Todas las personas que estén en cualquier grupo que se hace de personas, las personas siempre van a haber unos que son más líderes y hay otros que son más pasivos. Igualmente, estamos aprendiendo todos igual. Yo sí quisiera quitar ese punto de presión sobre que todos tienen que hablar, porque pues no todo el mundo quiere hablar y todo el mundo tiene cosas novedosas para aportar, aunque hayamos leído. A veces uno está de acuerdo con lo que dijo y como que se agota en ese sentido el tema o la participación, para que se abran después la manera de pensar y con los comentarios y con el volver a ver el video ya uno diría, ay, podía haber dicho tal cosa, me parece muy bueno. Pero realmente el club de lectura me parece muy interesante, me siento muy agradecida con que me hubieran invitado como egresada. Todos los aportes desde esas miradas tan variadas, desde esas carreras tan diferentes, cómo se une la filosofía a una experiencia de vida y entonces son unos aportes a veces que a uno no se le hubieran ocurrido. Entonces me parece muy valioso y muy constructivo y estoy supremamente agradecida realmente de participar en esto. Y bueno, eso es como lo que yo quería decir sobre la experiencia del tema. Muchas gracias, Nelly, por tu valoración. Claro que sí, pues la idea es precisamente, yo entiendo lo que usted manifiesta respecto a que no todos se sientan eh, animados, que se arriesguen a presentar sus propios análisis. O sea, en el momento en que lo deseen hacer, obviamente me dicen con tiempo para mm, facilitar pues el espacio y quienes digamos que no lo hacen, quienes no lo hacen, yo creería que también, si me lo permiten las personas que no han intervenido ni hoy ni en las sesiones anteriores, yo también diría que no están, digamos que allí solamente en calidad de espectadores o en calidad de escuchar de una manera pasiva, porque pues solamente esas personas también serán conscientes de esos procesos de aprendizaje que también estarán llevando. Eh, Me parece muy valioso, doña Nelly, bueno, eh, que en calidad de egresada se dé esa oportunidad también de este encuentro, insisto, el encuentro es muy valioso, escucharnos, vernos, eh, enriquecernos con la perspectiva del otro. ¿Sí? Realmente para mí, mucha gratitud hacia ustedes, no solamente por su asistencia, por sus contribuciones, porque también me enriquecen, también me enseñan a mí. Yo también aprendo de ustedes. ¿Sí? Eh, el asunto de quienes no participan, pues, o sea, no quiero que tampoco se sientan presionados precisamente a hacerlo, sino que sean conscientes de sus propios aprendizajes y que sea para el curso, si están viendo filosofía antigua o si están viendo seminario de filosofía antigua en caso de Platón, o para la carrera o para la vida, ¿sí? Pero que esos aprendizajes, pues obviamente se pongan en práctica. La filosofía no es solamente una cuestión enciclopedista, no es una cuestión de acumular datos, acumular conceptos, acumular fechas, acumular teorías, acumular frases de cliché. No, es un saber que tiene que tener una resonancia para nuestra existencia.
Y como lo decía doña Nelly, sí, estamos en una situación de muerte, ¿sí? Pero si nos morimos con los que se están muriendo, o si en nombre de los que murieron resignificamos nuestra vida y decidimos vivirla de una manera distinta a como la hemos vivido. Kenny, no. El protocolo tú lo puedes entregar por Skype antes de la sesión para que precisamente en la próxima, antes de empezar con la temática del día, pues hagamos lectura del protocolo tal cual como lo hicimos hoy. ¿Sí? Entonces, digamos que tienes toda esta semana para hacer el protocolo, incluso si quieres volver a consultar. En las horas de la tarde estaré compartiendo el video, entonces tienes, digamos que, suficiente tiempo para hacer el protocolo. Compañero Javier, tienes la palabra. Muy buenos días, casi tardes para todos. ¿Me escuchan? Hola. Sí, señor, perfectamente. ¿Sí? Escuchamos muy bien. Vale, muchas gracias. Bueno, esta es también mi primera vez, al igual que el compañero William. Estoy muy contento de compartir este espacio, poder acercarme junto con otras personas que compartimos como una misma pasión. Seguramente lo es para muchos. La filosofía, digamos, para mí en particular ha significado mucho, a pesar que mi formación ha sido como autodidacta en el mundo de las artes visuales, y ese ha sido como, digamos, como mi desempeño profesional se ha dado en el mundo de las artes visuales, pero para mí la filosofía siempre ha tenido como un lugar muy especial en mi vida, también pues porque me ha llevado como a cuestionarme precisamente el por qué he decidido o he tomado determinadas decisiones, y desde el ámbito profesional hasta la vida cotidiana. Me ayuda a cuestionarme continuamente y me ayuda, yo creo que en cierta forma me ha ayudado a mí a ser mejor persona, y en esto voy a tratar sin el menor ánimo de ser atrevido, puesto que no he terminado las lecturas, pero quiero meterme un poco como con lo que se ha estado debatiendo al respecto, porque me llama mucho la atención el tema de la muerte por una razón muy sencilla, y es que en algún momento de mi vida, no hace mucho realmente, ha pasado tal vez unos 7 años, yo estuve muy cerquita, como ya lo ha hecho usted, una situación límite, un cáncer muy fuerte, y mi estadía, les pido disculpas porque esto es una cuestión como muy personal, sin embargo, creo que va al caso, porque si algo se cuestiona usted todo el tiempo, por lo menos, o yo me pasó a mí, es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y digamos, no solamente es la relación del qué va a pasar conmigo, sino es qué va a pasar con las personas que dejo. Eso creo que es algo, creo que eso es por lo menos, y vuelvo y lo repito, en mi caso particular, era lo que a mí me parecía más difícil de sobrellevar. No era la enfermedad como tal, no era el dolor como tal, era el pensar qué va a ser de estas personas a las que ya no veo más. Y en ese sentido, cuando ustedes, digamos, cuando se citaba un poco la cuestión en los diálogos, en el texto sobre el cuidado, pues en ese ámbito del hospital, ¿no? Eso es con lo que usted convive, pues, o sea, usted convive con la muerte, pero convive con el cuidado, y yo no sé si eso, yo no sé si puede hacer eso un poco esa relación, porque es que yo siento que hay una similitud entre el asunto del cuidado que menciona Platón, ese cuidado también pues por los otros, ¿no? El cuidado por uno, el cuidado por los otros, y yo no sé, me cuesta mucho separar eso
tal vez, o me resuena un poco como esa cuestión de la tradición judeocristiana, pues, de amarnos, amar los unos a los otros, como os amáis a vosotros mismos. A mí me llama mucho la atención, porque puede ser que en realidad esa palabra, cuidado, y amor sean básicamente lo mismo, o bien el cuidado sea más bien una demostración del amor. No, yo con respecto al espacio, pues me siento súper agradecido, y pues espero poder aportar mucho más para las siguientes sesiones. Les agradezco mucho por sus intervenciones, puesto que a mí en lo personal me queda siempre algo, y lo apunto, y bueno, no soy de los que va a estar hablando mucho, pero espero que podamos seguir compartiendo, y les agradezco mucho por este espacio. Javier, bueno, en primer lugar agradecer tu apertura, contarnos tu experiencia de vida, esa vivencia de esa situación límite, y pues que estés hoy celebrando la vida en este equipo, en este grupo, en esta comunidad filosófica de este club virtual. eh, Realmente es muy significativo tener personas que desde diferentes perspectivas, desde diferentes vivencias, nos hacen, nos, nos enriquecen con sus participaciones. Insisto, ninguna palabra dicha con sensatez, con razón, eh, es en vano, ¿sí? En promedio estamos asistiendo 13, 17, 19 personas, y la palabra de cualquiera de nosotros puede calar, puede llegar eh, al alma de la otra persona, a la mente, a su ser. A partir de ahí puede elaborar sus propios aprendizajes también. Entonces, insisto, es un espacio de gratitud también por el tiempo, por la vida, ¿sí? Y, y pues ya con esto estaríamos entonces, no veo ninguna mano levantada, estaríamos terminando nuestra sesión de hoy. Invitarlos, ya es otro autor, es otro texto, otro, digamos que otro aire, ¿sí? Si en la próxima sesión alguien dice, profe, yo después de haber leído este texto, me inspiró, me encantó, anoté este apunte, si no lo tiene, digamos que todavía muy bien elaborado y tiene las ideas, con tal de que se respeten las ideas del texto, las citas, y quiere lanzarse al ruedo, lo puede hacer. Lo importante es eso, que dentro de los límites del respeto, del diálogo, de la consideración por el otro, de la escucha, de una escucha atenta, cordial, ¿sí? podamos aprender. Un fuerte abrazo, un buen almuerzo y una buena tarde y fin de semana.